Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Hoy vi unas declaraciones del presidente Sagasti y me empecé a cuestionar varias cosas. Y es que a veces uno intenta verle el lado bueno a las distintas situaciones, pero cuando se trata de nuestros gobernantes o políticos en general, se me hace muy difícil. Soy poco optimista, mal pensada. Si sería congresista, por ejemplo, definitivamente sería una de las llamadas, entre comillas, obstruccionista. Es que no puede ser, es imposible que haya tanta ineficiencia, tanta incapacidad junta en un mismo gobierno. Esto aplica tanto para el actual como el anterior, por supuesto. Toda esta movida de las elecciones, que definitivamente es muy importante porque va a depender de a quién elijamos para saber cuál va a ser el manejo del país en los próximos meses y años, pero toda esta movida de las elecciones está dejando un poco de lado la situación que estamos viviendo en Perú respecto a la pandemia. Creo que el panorama es bastante claro, pero igual se los voy a mencionar. Al día de hoy sabemos que no hay suficientes pruebas moleculares, no se realiza la detección, aislamiento, tratamiento y rastreo de contactos, no hay fiscalización, hay un colapso de los hospitales porque no hay camas UCI, oxígeno, ni suficientes médicos, etc. ¿Recuerdan esta situación que comenzó a vivirse a inicios de este año? Bueno, eso no ha cambiado mucho. El gobierno sigue intentando por los siglos de los siglos mejorar la situación de la escasez de oxígeno y felizmente hace unos 5 días más o menos por fin se aprobó una partida de poco más de 67 millones de soles para la adquisición de plantas de oxígeno y equipos médicos. Vaya, finalmente, se supone que tenemos que aplaudir cuando después de 5 meses de estar gobernando y de miles de personas que han fallecido ahogados, recién toman una decisión. Lo siento, pero yo no lo voy a hacer. Solo espero que esta iniciativa sea bien ejecutada. Por otro lado, tenemos el tema de las vacunas. Actualmente hay entre 600.000 y 700.000 personas inoculadas. Una cifra bastante baja para la cantidad de peruanos que somos. Y la proyección respecto a este tema tampoco es prometedor. Nos hablan de negociaciones con la vacuna tal y la vacuna cual y de que además van a llegar tantos millones de dosis en los próximos meses. Miren, más allá de promesas, lo cierto, o de proyecciones, lo real es que dentro de este menjunje de números de vacunas y negociaciones, lo que tenemos es que semanalmente van a llegar 200.000 dosis de Pfizer durante este mes. Las 2 millones de vacunas de Sinopharm que ofrecieron para marzo, ahí bien gracias, en China. ¿Por qué? Porque como bien saben, el primer millón que llegó al país fue gracias a que en ese momento el gobierno estaba muy diligente con este laboratorio. Senares le gestionó el permiso y como no tenían la documentación básica necesaria, le expidieron un permiso excepcional y no el registro condicional como han hecho con Pfizer, por ejemplo. Las proyecciones respecto a negociar con otros laboratorios, por lo que veo, están bastante frías. Parece que se están dedicando a negociar con los mismos de siempre y no están teniendo la visión de hacerlo con laboratorios que se encuentren en una fase 3 con miras a recibir la aprobación de emergencia en los próximos meses. Son más o menos 29 vacunas en esta fase, como es el caso, por ejemplo, de CureVac, que incluso está realizando sus ensayos clínicos en el país. Entonces, estamos corriendo el mismo riesgo de quedarnos al final de la cola con las nuevas vacunas que vayan a salir. Por otro lado, la inclusión del sector privado en la compra de vacunas para poder sumar esfuerzos y que se inocule a una mayor cantidad de gente con este gobierno de izquierda, definitivamente lo tenemos descartado.
Ahora me van a decir, ay Loreley, pero qué terca, es que es imposible que los privados compren. Y no, no es imposible. En Filipinas, mediante un acuerdo tripartito, el gobierno aseguró 13 millones y el sector privado 7 millones de vacunas de Moderna. Entonces, cuando se quiere, se puede. Y es por eso que es importante que, como ya dije en algún video anterior, el gobierno esté de acuerdo. No, por supuesto, está hasta más decirlo, pero sí es importante que el gobierno que vaya a llegar esté de acuerdo con apoyar a los privados para que se dé algo como lo sucedido en Filipinas. No, o sea, no es que en ese país el gobierno mandó a la empresa, ya anda, tú negocia solo. No, se unieron para poder hacer esta transacción. ¿Por qué pasó esto? Porque en Filipinas se dieron cuenta que la compra de vacunas estaba yendo muy lenta, o sorpresa, justo como sucede acá. Hay que tener en cuenta, eso sí, que las negociaciones que se dieron en ese país empezaron el año pasado. El cierre del acuerdo se anunció el mes pasado y se prevé que las vacunas lleguen recién a mediados de este año. Por eso, en lugar de andar poniéndole trabas a los privados por ideologías absurdas, deberían estar viendo la forma de que gobierno y privados trabajen en conjunto. Pero bueno, no podemos pedirle peras al olmo. Entonces, mientras el gobierno no quiere que los que tienen más plata se vacunen, cuando eso obviamente ya está sucediendo porque la gente con dinero va a vacunarse a otros países, mientras el gobierno se toma todo el tiempo del mundo en aprobar una partida para la compra de plantas de oxígeno, mientras siguen planteando unas cuarentenas sin estrategia, las cuales hasta ahora han demostrado no servir, mientras siguen usando cantidades inadecuadas de pruebas moleculares, mientras siguen sin salir a buscar el virus de manera activa y etcétera, 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 el 28 de marzo, según cifras del SINADEP, la cantidad de fallecidos fue de 1.045 personas y es que sí, aparte de toda la ineficiencia que hay, la información brindada de manera oficial no es del todo cierta y les voy a dar unos cuantos ejemplos de por qué digo esto. Bien, hasta ahora no cruzan la data para tener una cifra real de fallecidos por COVID. Recordemos que la información dada por el MINSA nos indica que tenemos 53.139 fallecidos, sin embargo, SINADEP nos indica que tenemos 146.700. Por otro lado, la cantidad de pruebas moleculares y antígeno que se usaron ayer según OpenCovid fue de 51.707 en total. Con esta cantidad de pruebas es difícil tener una cifra real de la cantidad de personas infectadas. Y si hablamos de vacunas, hasta febrero teníamos, entre comillas, aseguradas 72 millones de dosis. Ahora esa cifra se desinfló ya que no están tomando en cuenta a Sinopharm y el nuevo número es de 48 millones. Además, la cantidad de personas a vacunar hasta 28 de julio, primero eran 10 millones, luego 5 millones, ahora son 3.5 millones si no me equivoco. Esperamos hacia finales ya del gobierno de transición y de emergencia poder vacunar al menos a unas, no sé, entre 10 y 15 millones de personas. Lo que este gobierno puede garantizar hasta julio, un poco más de 9 millones de personas vacunadas. Yo calculo que por lo menos 5 millones de peruanos estarán vacunados por lo menos. Mire, el niño ya sin contar con ninguna dosis más de vacuna prometido, por lo menos tendremos 3,5 millones de personas vacunadas. Sí, entre 10 y 15 millones de personas. Un poco más de 9 millones de personas vacunadas. Calculo que por lo menos 5 millones. Pero yo prefiero decir, tenemos por seguro alrededor de 3,5 millones, pero podría ser mucho más y no quiero adelantarme hasta tener todo listo. Encima de todo, vi las declaraciones dadas por el presidente, las que les comenté al inicio del video. Estamos un momento en nuestro compromiso de mejorar la situación de salud de toda la ciudadanía, en tratar de preservar la calidad de vida a los puestos de trabajo a través de una serie de medidas económicas que todos ustedes conocen y que, pese a las dificultades, al menos han logrado amortiguar el impacto económico que ha tenido esta pandemia. Algo que no ha sucedido en otros países de la región. En general,
el gobierno de transición y emergencia, que es un gobierno totalmente independiente de cualquier fuerza política, está demostrando de que es posible gobernar bien en democracia, dialogando, sin imposiciones y teniendo el bien común y el bienestar de la ciudadanía como objetivo central. Presidente, el gobernador regional ha solicitado en su locución más recursos para personal de salud que necesita esta región a consecuencia de esta pandemia del COVID. Su compromiso, por favor, que el pueblo de Ica lo puede escuchar. El compromiso no es solo con el pueblo de Ica, el compromiso es con todo el Perú. La ley del Congreso que eliminó el sistema CAS prácticamente prohibió la contratación de personal adicional y por lo tanto estamos dando algunos dispositivos y medidas de urgencia que más adelante el ministro de Salud podrá explicar en mayor detalle, pero lo que haremos es evitar que se pierda el personal de salud que era absolutamente necesario, es absolutamente necesario y será absolutamente necesario para poder atender a los enfermos de COVID. Presidente. Radio Pacífico, por favor. Radio Pacífico, perdón. Buenos días, presidente. Marilu Quintero, Radio Pacífico, hablemos claro. Se ha señalado que un sector de educación volverá a sus clases. ¿Por qué no primero las vacunas para los profesores y estudiantes? Y de esa manera evitaremos más muertes de los profesores que a pesar de que están en clases virtuales, están muriendo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Recibimos pedidos todo el tiempo de diferentes grupos, de profesores, de jueces, de fiscales, e incluso de miembros de gobiernos regionales que tienen contacto en general con la ciudadanía, con un número limitado de vacunas por el momento, porque como digo, de acá a fin de año va a llegar vacunas para todos. Con un número limitado de vacunas por el momento, estamos siguiendo una estrategia de vacunación que va a cambiar de orientación. Hay algunas partes y algunos lugares que tienen una situación mucho más difícil en cuanto a contagio, en cuanto a hospitalizaciones y en cuanto a muertes. En estas declaraciones el presidente no se acerca a la verdad, el impacto de la pandemia no ha sido amortiguado y creo que nos damos cuenta de esto no solo al ver la cantidad de gente que hace colas para pagar miles de soles por oxígeno, sino porque las cifras oficiales de fallecidos son más de 200 personas diarias. Esto, como recalqué, en cifras oficiales, porque las cifras de SINADEP son aproximadamente 1000 diarias. Y el tema acá de las cifras oficiales de más de 200 personas diarias fallecidas es que en enero de este año una de las cifras más altas reportadas fue de 116. Si bien es cierto también en esta segunda ola este virus pues ha sido un poco más letal. En esta segunda ola, si uno ve la curva de crecimiento de fallecidos, ha sido más rápida que la primera. El mes de marzo ha sido un mes, sí, es el mes pico, tanto en contagios y, bueno, sobre todo en el tema de fallecidos, que es el efecto final. También en el tema de demanda hospitalaria y también en UCI. Además, el presidente indica que se ha demostrado que se puede gobernar en democracia, dialogando y sin imposiciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es fácil decir eso cuando tenemos un Congreso que no está realizando una de las tareas que le corresponde, que es fiscalizar. Porque ¿quién está defendiendo a todos los peruanos afectados debido a la ineficiencia de este gobierno? Actualmente nadie, y eso está mal. El señor Sagasti también habla de imposiciones, cuando imposición es que el gobierno se niegue a trabajar con los privados para importar vacunas y obligar a todos los peruanos a depender del Estado, mientras rogamos que nadie de nuestra familia o alguna persona que queremos se contagie, porque de ser así sabemos lo que podría pasar. Cuéntenme, ¿tienen abuelitos, abuelitas mayores de 80 que ya se han vacunado? Porque la mía está en ese rango de edad y hasta ahora no. Y tampoco tengo idea de cuándo le va a tocar, y hay un punto en el que ya me pregunto si en algún momento le va a tocar. Y antes de irme, vamos con la cereza del pastel, un video pasado de Julio Guzmán en el que le habla a sus electores. Hay 270.000 peruanos vacunados el día de hoy. Primero, la velocidad de la vacunación en el Perú es la más rápida en América Latina, con la excepción de Brasil. El Perú el día de hoy tiene aseguradas 70 millones de vacunas. Es el ratio más alto, uno de los más altos del mundo.
tiene los mejores prospectos de vacunar a su población lo más rápido posible en comparación con todos los países de la región. Para empezar, el señor Guzmán repite y repite que este no es un gobierno morado, pero en campaña va a vanagloriarse de los logros inexistentes de Sagasti. Comenta sobre las supuestas 72 millones de dosis, sin embargo, tiempo después ya no son 72, sino 48. Además que, como ya comenté, de una proyección de 10 millones de vacunados para 28 de julio, pasaron a ser 5 y luego 3.5 millones. Por otro lado, el señor Morado dice que la velocidad de vacunación, decía que la velocidad de vacunación en Perú es la más rápida de América Latina después de Brasil y que tenemos los prospectos de vacunar y no sé qué más a la población. Sí, claro, en sus sueños. Yo también quisiera vivir de proyecciones y promesas. Lo cierto es que nada de lo que declara es verdad. Engaña a sus electores, pero tiene la frescura de tildar a otros de mentirosos. Por otro lado, ¿por qué no se vanagloria también de este logro de Sagasti? Perú ocupa el primer lugar en exceso de fallecidos gracias a la casi inexistente estrategia empleada desde el inicio de la pandemia. Casi inexistente estrategia que también ha sido usada o aplicada durante este gobierno, el gobierno de Sagasti, el gobierno morado. Es una lágrima lo que le sucede al país. Recuerdo que en un video comenté que era una pena que Sagasti comentara que las vacunas son prácticamente lo único que permitirá controlar esta pandemia y no me equivoqué. Las vacunas sí son una parte muy importante de las medidas a tomar en cuenta para hacer frente a esta enfermedad, pero no la única, porque miren, no tenemos vacunas y mientras tanto, ¿qué se hace con toda la gente que se está infectando y haciendo cuadros graves de enfermedad? ¿Qué se está haciendo para contener el virus más allá de solicitarle a la ciudadanía que se cuide? En fin, no voy a decir que hago este video y no lo hago para criticar, porque sí, hay que evidenciar aquellas cosas que se están haciendo mal. Tampoco se trata acá de ver quién tiene o no la razón, sino de saber la realidad para que se tomen decisiones adecuadas. Esperemos, pidamos que el gobierno transparente la información respecto a cantidad de infectados, estado de hospitales, cantidad real de fallecidos, compra de vacunas, etc. Porque si están trabajando con los números y la data oficial y estos distan de la realidad, entonces no se van a tomar decisiones oportunas, eficientes ni tempranas. Una pena realmente, pero bueno. Ni siquiera sé cómo llamar este video, solo me puse a escribir sobre algo que claramente está sucediendo, que me molesta mucho y que además no veo a mucha gente comentar por estos días. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Por cierto, teniendo en cuenta toda esta situación, por favor, piensen bien en quién van a votar. Ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.